Que este pasaje es uno de los más maravillosos de todas las Escrituras, porque nos muestra el plan de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, cómo Él planificó nuestra salvación, nos amó, nos escogió, nos predestinó, nos redimió, nos perdonó y va a llevar a cabo su plan de salvación para cada uno de los que son sus hijos. Y vamos a leer simplemente los versículos 11 y 12. 11 y 12. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, pero ahí podéis tener también, si queréis, o en vuestra propia Biblia. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Dice que hemos sido hechos herederos según el propósito, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio, conforme a su voluntad. Se menciona varias veces acerca de la voluntad de Dios, acerca del plan de Dios aquí en Cristo. Mira, cuando vamos de viaje a algún sitio que tú nunca has estado, imagínate por un momento que te vas de viaje a un sitio que jamás en tu vida has estado. Tú sabes de dónde vienes, sabes de dónde coges el avión o dónde coges el coche o dónde sales y sabes a dónde vas a llegar, pero no sabes qué te vas a encontrar por el camino. No sabes qué paisajes vas a ver, no sabes qué cosas te van a ocurrir, porque durante el trayecto, durante el viaje, nunca has pasado por ahí. Y por lo tanto, no sabes qué va a pasar en el viaje. Sí sabes de dónde vienes, sabes a dónde vas, pero en ese camino, en esa senda, no sabes lo que te vas a encontrar, a quién te vas a encontrar, qué vas a ver, no lo sabes, porque nunca has transitado por ahí. Y sabes, hay un hermano, un escritor cristiano que ya está con el Señor, Tozer, que dijo que caminamos los cristianos por una senda marcada. Los cristianos caminamos por una senda marcada. Eso quiere decir que Dios ha marcado la senda por la que tú y yo caminamos. ¿Por qué? Porque su plan perfecto, su plan soberano para nuestras vidas se va a cumplir. Él ha hecho un diseño para nuestra vida y Él se va a ocupar de que nosotros vayamos por ese camino. Y esa es la fuente de seguridad y de gozo que Pablo tenía. Cuando Pablo escribe estas palabras, está en una cárcel. Y pudiera parecer que la vida de Pablo estaba en las manos del César, o en las manos de los soldados, en las manos del gobierno, en las manos de otras personas que tuvieran control sobre Pablo. Pero Pablo dice, no, yo no estoy en manos de los hombres son herramientas, instrumentos. Yo estoy en las manos de Dios, porque todas las cosas las ha hecho Dios conforme a su propósito, conforme a su designio, conforme a su voluntad, como Él quiso, para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Y por tanto Pablo no se centra en las circunstancias de su vida. Es muy fácil que nosotros digamos que tenemos fe y actuemos como incrédulos. Muchas veces actuamos como que no creyéramos en Dios, porque creemos que todo depende de nosotros, que nuestra vida la dirigimos nosotros, que somos el capitán de nuestra propia vida. Creemos que todo depende de nosotros, pero no es así. Todo depende de Dios. Ahora bien, cuando Pablo se enfoca en esto, quiere decir que el gozo que tenía Pablo, la confianza que tenía Pablo, la tiene porque él sabe quién está al cargo, quién tiene el control. Él sabe que todas las cosas están bajo el designio de la voluntad de Dios, y el mismo Dios que planeó todo desde la eternidad lo va a ejecutar finalmente y lo va a llevar a cabo. Y esto es un gran consuelo que Pablo tiene en la cárcel, porque él sabe que no está ahí por una carambola, no está ahí por una serie de cosas que le han pasado, sino está ahí porque Dios está detrás de todo y Él tiene control de todo.
Esto es importante verlo porque este capítulo de Efesios, capítulo 1, donde se habla de cómo Dios ha preparado todas las cosas para un fin, es la fuente de seguridad que un cristiano tiene. Si creemos que las cosas están a nuestro cargo, si creemos que nuestra vida está en las manos del diablo, en las manos del mundo, en las manos del pecado o en nuestras propias manos, no sabemos de qué estamos hablando. Porque entonces viene la amargura, el desastre, la desconfianza, la incredulidad, la tristeza. Pero si creemos que Dios es nuestro capitán, que Él es el que rige nuestra vida y nuestro destino y todo está bajo su control, entonces podemos tener gozo, podemos tener paz, podemos tener seguridad, podemos tener consuelo, podemos tener esperanza, podemos tener certeza y podemos tener poder, porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que aquel en quien hemos creído es poderoso. Por eso, cuando echamos un vistazo a la palabra de Dios, nos damos cuenta que todas las cosas están sujetas al plan de Dios y no hay nada que se le escape a Dios, absolutamente nada. Dios ha planeado todos los detalles de nuestra vida. El Salmo 139, versículo 16, nos dice que Dios preparó nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre, que Dios diseñó cada uno de los días de nuestra vida como si fuera un libro. Igual que cuando alguien escribe un libro del capítulo 1 hasta el capítulo final, como que alguien escribe una novela contando una historia, así Dios preparó nuestra historia y lo escribió en su libro, y cada cosa que Dios ha escrito ahí se va a cumplir. Por lo tanto, David dice, todo está en tus manos. Antes de que yo diga la palabra, tú lo sabes todo. Tú me has rodeado por delante y por detrás. Si yo subo a los cielos, allí estás tú. Si bajo a lo profundo del mar, allí estás tú. Si me voy al sitio más recóndito y olvidado del universo, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Porque tú formaste mis entrañas. En tu libro están escritas todas las cosas que fueron formadas. Están todos los días allí. Dios no solamente te creó, no solamente te formó, no solamente preparó y diseñó tu vida, sino que también es aquel que controla todos los eventos naturales. Jesús dice que la causa última de todas las cosas, la causa fundamental de todas las cosas, no es lo que concurre, sino Dios mismo. Me explico. Dice el Señor Jesús, no os preocupéis por vuestra vida que habéis de comer. Mirad las aves de los cielos. No tienen graneros, no trabajan, pero dice que vuestro Padre os alimenta. Los pájaros salen a buscar su comida, pero ¿quién los alimenta? Dios. Ellos salen a buscar la comida, pero ¿quién cuida de ellos? Dios. Ni un solo pájaro cae al suelo sin que el Padre lo quiera. El pájaro busca su comida, pero Dios es el que le alimenta. Y así sucede también con las demás cosas, porque Dios es la causa final de todo. Quiere decir que aunque haya otras cosas, otros elementos que concurren, siempre es Dios quien lo hace. Proverbios dice que los dados, la gente los tira. A ver qué sale, tira los dados, a ver, venga. Dios decide qué va a salir en los dados. No estoy diciendo que vayas a jugar las perras a los dados, eso no lo estoy diciendo. Pero estoy diciendo que el hombre dice, a ver, la suerte. Pero Dios decide qué es lo que va a pasar. No hay casualidad, no es el signo ni el horóscopo ni nada de eso. Es Dios quien decide qué es lo que va a pasar. Es más, Dios controla el corazón de cada persona. Y es por eso que dice el libro de Éxodo que el faraón endureció su corazón contra Dios para no dejar salir al pueblo de Israel cuando le pedían, deja salir a mi pueblo. Pero también es verdad que Dios endureció el corazón de Faraón para que los persiguiera y no los dejara salir. Así que, como dice el libro de Proverbios, el corazón del rey es como una acequia de agua, donde quiere el Señor lo aparta. Ya ves, cuando yo era niño, mi vecino tenía un huerto. Y en el huerto cultivaba pimientos y tomates y pepinos y esas cosas. ¿Y sabes lo que hacía él para regar?
había una gran reguera de agua que salía desde una noria de un pozo, y él, cuando quería simplemente con la azada, ponía tierra aquí, abría el surco para allá y llevaba el agua exactamente donde él quería, para regar lo que tenía que regar. Él controlaba el agua fluía, pero él controlaba con su azada dónde y hasta cuándo tenía que llegar el agua. Y dice Dios que igual que el hortelano lleva el agua donde quiere, así lleva Dios el corazón de los reyes, el corazón de los hombres, por muy importantes que sean, al lugar donde Él quiere. Por eso se nos dice en la palabra de Dios que tenemos que respetar a los gobernantes porque Dios los ha puesto ahí. No nos gusten, aunque no nos gusten, aunque nos caigan mal, aunque nos parezcan lo que sea, pero dice que Dios los ha puesto ahí porque no hay ninguna autoridad que Dios no ponga. Es más, también la Biblia nos dice que los desastres naturales son naturalmente de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la propia palabra de Dios nos dice que aún las desgracias no ocurren sin que Dios lo permita por algún motivo, aunque nosotros no sepamos explicar por qué. Y es por esto que el libro de Amós, cuando explica esto, dice: ¿va a ladrar el perro sin que ocurra nada? Claro que no, un perro ladra porque ocurre algo. ¿Va a gruñir el león sin que haya agarrado la presa? Claro que no, el león gruñe porque va a agarrar la presa. ¿Y ocurre algo sin que el Señor no lo permita o lo ordene? Claro que no. No ocurre nada sin que el Señor lo ordene. Ni un cabello de nuestra cabeza puede caer sin su permiso. Por lo tanto, es Dios quien hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y hasta el diablo le tiene que pedir permiso a Dios para actuar, ¿sí o no? ¿Sí? Porque cuando en el caso de Job, déjame que le quite lo que tiene y ya verás cómo va a maldecir tu nombre. Y Dios le dice: vale, te dejo, pero no le toques un pelo. Te dejo que lo hagas, pero no le toques un pelo. Luego entonces, todas las cosas están sujetas a Dios. Y aunque nosotros no lo veamos, pero todas las cosas suceden y están sujetas al Señor. El diablo no manda. El pecado no manda. El mundo no manda. Las personas no mandan. Es Dios el que lo hace según su propósito, según su plan, y lo hace eficazmente. La Biblia dice: todo lo que el Señor quiere lo hace en el cielo y en la tierra. No hay quien detenga su mano. No hay quien le diga a Dios: ¿qué haces? Porque todo se ajusta a su plan, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa conforme a la voluntad de Dios? Mira, voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Aquí tengo una botella de agua, ¿vale? Esta botella contiene agua. ¿Qué le pasa al agua que está aquí? Este agua que está aquí está conforme a la botella. Este agua que está aquí tiene la forma de la botella. Antes de estar en la botella estaba en otro sitio. Estaba en en una fuente quizá, o estaba en un almacén o en otro sitio. Pero en el momento que el agua pasa a la botella, el agua que hay aquí está conforme a la botella. ¿Y sabe lo que pasa? Que todas las cosas están conforme a lo que Dios diseña. Cuando Dios diseña su voluntad, Él hace que todas las cosas converjan a donde Dios quiere. Amén. Y el agua que está afuera, Dios la trae a su propósito. Y eso es exactamente lo que está diciendo aquí cuando dice que es conforme a su designio, conforme a su voluntad. Y esa es la voluntad de Dios. Porque verás, el mundo no es como un reloj que Dios ha puesto en marcha para que vaya a su bola, que vaya como quiera. No funciona así. Dice el Señor: todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que fue hecho. Y dice también en Colosenses que en Jesucristo fue creado todo por Él y para Él, y todas las cosas por Él subsisten, o por Él tienen coherencia, por Él se mantienen. Sin Él no se podría mantener, no se podría estar. Déjame que te lo diga con palabras muy simples. Los que entendemos un poco, sabemos un poco de mecánica, ¿qué hace
que en un motor todas las piezas estén en su lugar? La correa de distribución o la cadena de distribución. Eso hace, esa cadena pasa por unas partes importantes del motor y hace que cada pieza del motor se mantenga en su sitio. Tú rompes esa cadena y verás lo que va a pasar. Ya te puedes echar a llorar. El coche lo puedes tirar al desguace directamente. O gastarte un montón en arreglarlo. Esa cadena mantiene cada pieza en su sitio. Las piezas van a hacer lo que tienen que hacer, pero sin la cadena sería una ruina. Y Dios dice que es el poder de Jesucristo como creador, el poder de Dios como sustentador de todo, el que hace que todo funcione. Funcionan las leyes físicas, funcionan todas las cosas por el poder, por la acción de Dios. Ahora, eso no quita que haya una responsabilidad a la vez. Porque verás, alguno puede decir, entonces Dios tiene la culpa de lo malo. Como Dios hace todas las cosas, como Dios es el que finalmente ejecuta su plan, como sin Él no ocurre nada, entonces quiere decir que Dios es culpable de todo lo malo. Claro que no. Porque Dios no puede hacer lo que para Él es imposible. Tú sabes que hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Lo sabías, no? Sí. Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar. Dios no puede equivocarse. Dios no puede ser infiel. Dios no puede pecar. Hay cosas que Dios no puede. Entonces cuando algunos decían, no, es que si yo he caído en el pecado, ha sido porque Dios me dejó caer en el pecado. Vamos a ver, por supuesto, de alguna manera Dios tuvo que permitir eso, pero ninguno dice el apóstol Santiago, que nadie diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propio corazón pecaminoso sale el deseo pecaminoso y al final le haces caso. Por lo tanto, lo que nos dice Dios es que ocurre y hay un milagro, o sea, hay un misterio en esto. Todas las cosas pasan porque Dios quiere, porque Dios lo permite, pero eso no quiere decir que las cosas pasen sin la causa primaria, sin la causa que concurre. ¿Cuál es? Pues sencillamente que nosotros también actuamos. A ver, hay que hacer una diferencia entre lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios decide. No es lo mismo. Por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Verdad? Bien. ¿Verdad? También nos dice en 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos los seres humanos sean salvos, los hombres en la raza humana, y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Verdad? Sí. Sin embargo, Jesús dice que en el juicio final dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Dios quiere y no se goza. Dios quiere que todos sean salvos, pero no se van a salvar todos. Luego entonces, hay que distinguir entre la voluntad, el deseo que Dios tiene de hacer algo y su propósito para que esto se realice. Por ejemplo, ¿es la voluntad de Dios que los niños pequeños sean maltratados? No. ¿Es la voluntad de Dios que sus hijos, los creyentes, sean perseguidos? ¿Le gusta eso a Dios? No. ¿O sí? ¿Es la voluntad de Dios que caigamos en el pecado? ¡Claro que no! Pero ninguna de esas cosas pasaría si Dios no tuviese un propósito. Esa es la clave. Esa es la clave. Vamos a buscar en Hechos capítulo 2. Yo sé que esto es difícil ahora y estamos cansados quizá o no, pero es importante entender esto, porque de otra manera seremos engañados con tantos que piensan que este mundo funciona según nosotros queremos, y no es así. Hechos capítulo 2, versículo 23. Mira lo que está pasando ahí. Pedro está predicando el Evangelio, está hablando de Jesús como aquel enviado por Dios para traer salvación. Dice el versículo 23, Él fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Jesús fue entregado por el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada,
vosotros lo matasteis clavándolo en la cruz. Fíjate las dos cosas que hay aquí. Hay dos cosas aquí. Primero, ¿por qué fue entregado Jesús a morir? ¿Fue entregado por quién? Por Dios, ¿no? Por Dios. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fue Dios quien lo decidió. No fue la gente, no fueron los romanos, no fueron los judíos, no fue el diablo. Fue Dios. Dios lo entregó. Que es diferente a que alguien te quite algo que tú lo entregues, o sí, o no es así. Si tú entregas algo, es porque tú lo quieres dar. Si te lo quitan, es otra cosa. Pero a Jesús nadie le quitó la vida, Él entregó la vida. ¿Me sigues? ¿Sí? Vale. Entonces, causa divina, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. Cristo se entregó por obediencia a Dios. Dios lo entregó. No fue los hombres, no fue nadie más, fue Él, el determinado consejo de Dios. Ahora bien, ¿dónde están los hombres aquí? Vosotros lo prendisteis, lo llevasteis preso. Vosotros lo entregasteis en manos de malvados, los romanos, los que le perseguían, y finalmente lo clavasteis en la cruz. Las dos cosas son totalmente verdad, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora nosotros no podemos explicarlas. No podemos explicar porque nuestra mente es finita y estas cosas nos sobrepasan. Nos sobrepasan. Pero son dos cosas que son totalmente ciertas. El hecho de que haya sido entregado por voluntad de Dios y a la vez que los hombres lo hayan hecho. Por eso sabemos bien que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Que Dios usa todas las cosas, obra todas las cosas para el bien de los que aman a Dios. Y todas las cosas incluye a veces las cosas malas, a veces las cosas que no son tan buenas. ¿Es bueno que Jesús muera de una manera horrible en la cruz? Claro que no es bueno, pero tiene un propósito. ¿Es bueno que el Hijo de Dios se entregara en manos de malvados para que hicieran todas aquellas atrocidades e injusticias? Claro que no es bueno, pero hay un propósito. ¿Es bueno que Pablo esté en la cárcel por predicar el Evangelio? No es bueno, pero hay un propósito. Siempre en todas las cosas hay un propósito y hay unas causas que lo llevan a hacer eso, pero finalmente es por voluntad de Dios. Por eso en la Biblia está llena de ejemplos en los que vemos las dos cosas. Dios lo hace y el hombre lo hace, pero finalmente todo está en el plan de Dios. Déjame que te ponga un par de ejemplos. José, el más pequeño de los hijos, ¿verdad? ¿Los hijos de quién? De Jacob. Vale. En el capítulo 50 de Génesis, versículo 20, cuando él se da a conocer a sus hermanos y le hace ver que es el primer ministro de la primera potencia mundial, que es Egipto en aquella época, ¿qué es lo que dice? Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo convirtió a bien. ¿Eso justifica a los hermanos de José que lo hicieron bien? No lo hicieron bien. Pensasteis mal contra mí y ellos lo hicieron mal. De hecho, cuando estaban angustiados decían, esto que nos está viniendo es porque tratamos mal a nuestro hermano, lo metimos en el pozo, quisimos matarlo y por eso nos viene esta angustia. Y finalmente le dijeron, perdónanos, José, perdónanos, somos tus siervos aquí, haz lo que quieras con nosotros, perdónanos. Pero él dice, no, que no os duela, no tengáis pena de haberme hecho todo esto, porque vosotros lo pensasteis mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Era bueno que todas aquellas cosas le pasaran a José? No son buenas las cosas que le pasaron a José, fueron malas. Primero quisieron matarlo, después lo vendieron como esclavo, después aquella mujer quiso abusar de él, después lo metieron para la cárcel, después se olvidaron de hablar por él cuando él había servido allí. 7 años en una cárcel. ¿Qué tiene de bueno eso? Siendo inocente. No tiene nada de bueno. Pero Dios lo encaminó para bien. Y ahí tienes el caso de Job.
Cuando Job pierde no solamente lo que tiene, sino que pierde también su salud. Su mujer, que era una persona incrédula, le dice: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muerte. Pero Job dice: ¿vamos a recibir del Señor lo bueno y no lo malo? El Señor da, el Señor quita, sea el nombre del Señor bendito. Porque Job sabía que todas las cosas están en las manos de Dios. Y aunque fuese malo lo que estaba pasando, y fuese cruel o fuese injusto, él sabía que estaba en las manos de Dios, como Pablo también lo sabía. Porque sabía que todo obedece a un plan, a un diseño, a un viaje, a una carretera. A veces te metes por una carretera de viaje y el piso está malo, y hay baches, y hay curvas, y hay rampas, y hay problemas, pero la carretera lleva finalmente al destino, lleva al final al lugar donde tú vas. Y esta vida es una carretera, y ahí no esperes que todo va a ser autopista, todo va a ser cuesta abajo, todo va a ser buena carretera, todo va a ser fácil. No, vendrán dificultades, pero tienes que saber a dónde vas, tienes que saber con quién vas. Y lo que ocurre en el trayecto de la vida no es donde tú tienes que ponerte el centro, sino a dónde vas. Aquellos que no entienden la soberanía de Dios, aquellos que no entienden que es Dios el que lleva todas las cosas, el que tiene el control de todas las cosas, aunque permita que el diablo actúe, aunque permita que el mal actúe, aunque deje que las cosas pasen como consecuencia de nuestros propios actos, pero aún así, aquellos que no creen en que Dios es soberano se convierten en amargados, porque dicen: ya Dios me ha dejado, ya Dios se olvidó de mí. O dicen, como hemos oído hoy, de una persona que supuestamente era creyente. Digo supuestamente porque nos ha demostrado que su fe era como el yogur, que caducó, no una fe verdadera. Y alguien que, oye, que me he convertido a Dios, tú me hablaste un día de Dios y tal. Yo no quiero saber nada de Dios. Si Dios de verdad existiera, ¿cómo puede permitir Dios que mi marido se vaya con otra? ¿Cómo puede permitir Dios que me haya pasado todo esto con mis hijos? ¿Cómo puede permitir Dios que me pasen cosas malas? Claro. Ella decía: Dios es el camarero que me tiene que traer todo lo bueno, lo malo que no lo traiga. Cuando alguien no cree en la soberanía de Dios, piensa que Dios tiene que quitar los errores para que a mí todo me salga bien. Pero no, amigo. Ha leído ante nuestro hermano en Proverbios que el que siembra lo malo tiene que recoger lo malo. Y Dios no quiere lo malo, pero si tú siembras lo malo, lo vas a recoger. Eso es lo que Dios dice. Y por lo tanto, si tú no crees que Dios es soberano, cuando te venga una enfermedad, o te venga una prueba, una dificultad en la familia, en el trabajo, y no encuentres la respuesta a lo que pasa, como Job, ¿qué tendrás que hacer? ¿Maldecir a Dios y morirte? ¿O simplemente decir como él: yo seguiré confiando en él? La voluntad soberana de Dios es un misterio, porque Él no nos dice por qué, cómo y de qué manera hace las cosas. Si lo supiéramos sería fácil, ¿no? Pero muchas de las cosas que Dios hace, no sabemos por qué lo hace. Y Pablo dice: bueno, pues no sé si finalmente me van a matar, si finalmente me van a soltar. No sé si al final voy a poder ir a predicar otra vez a los filipenses, voy a volver con vosotros, a lo mejor oráis por mí y yo finalmente salgo, o a lo mejor voy a morir, pero sea que muera o sea que viva, soy de Cristo. Y estoy en sus manos, porque sé a quién he creído. La fuente de confianza y de poder se encuentra en saber que tú eres de Dios y Dios es tu Dios. Y Él no se equivoca, no pierde los papeles, no le quitan las cosas. La mano de Dios
está en todas las cosas que suceden y no hay nada que suceda sin que Él lo ordene. Pero también es verdad que no hay nada que pase porque tenga que pasar, sino porque hay unas causas para ello. Alguien lo dijo de esta manera, y aunque es algo difícil de entender, pero déjame que te lo diga. Tú pones leña y enciendes el fuego, pero el fuego jamás arderá si Dios no lo ordena. Echa la leña, pega fuego, pero nunca arderá si Dios no lo ordena. Pablo se pudo regocijar en la cárcel, pudo alabar al Señor en la cárcel, pudo empezar esta carta hablando de las bendiciones tan grandes que Dios le había dado, el perdón de los pecados, el estar sentado con Cristo en los cielos, el haber sido elegido por Él, el haber sido amado por Cristo, predestinado por Él. ¿Por qué pudo Pablo hacer todo eso? ¿Por qué pudo regocijarse en medio de las dificultades? Porque su corazón estaba puesto en Dios, en la soberanía de Dios. Ahí donde tienes que centrarte tú. No en tu dolor, no en tu necesidad, no en tus problemas o necesidades o angustias. Tienes que centrarte en Él. Voy a terminar leyendo Filipenses 1, versículo 6. Y fíjate cómo las dos cosas están juntas, porque Dios quiere que estén juntas. Dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros tan buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. ¿Lo ves? Estoy seguro de esto. Dios comenzó la buena obra en vosotros. ¿Y la va a terminar o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿La va a terminar, no o no? ¿O es que Dios deja como la obra de ahí y la deja a medias? Ese no es el Dios que nosotros hemos creído. Cada vez que aparco ahí, veo esa obra y digo, madre mía, los años que lleva esa obra ahí. ¿Cuántos años lleva esa obra ahí, María? Un montón. Desde que estamos aquí veo esa obra ahí y nunca nadie la termina. Dios no deja vida sin terminar. Dios acaba lo que comienza. Estoy persuadido de esto. Dios comenzó en vosotros la buena obra. Vosotros sois de verdad creyentes. De verdad estáis participando en el Evangelio. De verdad estáis con el Señor Jesús. De verdad sois de Él. Él ha empezado la obra en vosotros y Él la va a concluir. Pero ahora mira lo que dice Filipenses 2, un poquito más adelante. Versículo 13. Ocupaos, queridos hermanos, en vuestra salvación con temor y temblor. Llevar a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien vosotros produce el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿A dónde nos lleva este pasaje? Nos lleva a que nosotros tenemos que perseverar. Tenemos que usar los medios de gracia para permanecer en el Señor. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. No podemos decir, bueno, como Dios es soberano y lo va a cumplir todo, pues voy a echarme la siesta y ya cuando sea la hora de la vida eterna que me llamen. No funciona así. Pablo dice, Dios ha empezado vosotros la obra y la va a terminar, pero amigo, tú tienes tu responsabilidad. Tú tienes que seguirle, tienes que creer, tienes que obedecer, tienes que amarle. Pero Él lo va a hacer, sí, pero no sin ti, sino contigo. Por eso, tú eres responsable 100% y Dios es soberano 100%. Pero finalmente, cuando tú y yo nos presentemos ante la presencia del Señor, ¿sabes lo que vamos a decir? Bueno, está escrito. La salvación pertenece a nuestro Dios y al que está sentado en el trono, a Jesucristo, sea la gloria, la alabanza por los siglos. Amén. Vamos a orar.